Bueno chicos, ¿cómo les va? Estamos en clase de epistemología. Vamos a ver si cambiamos la metodología, a ver si les resulta también interesante hacerlo a través de videos. Y así ustedes por lo menos me pueden ver a mí, ya los veré yo en algún momento. Bueno, nosotros venimos de ver la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento, justamente tratando de ver cómo se construye el conocimiento científico. Acuérdense ustedes que a la epistemología le interesa cuestionar a la ciencia, estudiar la ciencia y el modo en que la ciencia produce el conocimiento. Si nosotros nos vamos un poquito para atrás y haciendo como una especie de repaso, ustedes van a recordar que el conocimiento científico tenía una serie de características que eran la racionalidad, la sistematicidad, la falibilidad, la objetividad, la generalidad y la claridad conceptual. No lo voy a explicar ahora porque ya lo hemos explicado, pero acuérdense de que la ciencia siempre trata de alcanzar estas características. Sabemos que es muy difícil a veces lograr una objetividad total, sabemos que a veces no hay una claridad respecto de los conceptos unánime y absoluta y por eso se producen a veces muchas confusiones. Sabemos que la ciencia es falible, es decir, que reconoce la propia posibilidad de error, es decir, que un conocimiento siempre es provisorio hasta que no venga otro que demuestre superarlo. Sabemos que la ciencia es sistemática, es decir, ordenada. Todas estas características las intenta conseguir la ciencia cuando construye un conocimiento científico. Trata de que el conocimiento tenga estas características. Ahora, para lograr estas características, o por lo menos acercarse lo más que se pueda, hay que seguir algún determinado procedimiento que en parte, no digo que nos asegure totalmente, pero que nos dé cierta confianza de que estamos trabajando bien, ¿sí? Ese procedimiento se denomina en la ciencia método científico, ¿sí? El método científico es un procedimiento por el cual tratamos de alcanzar un objetivo, ¿sí? Un método porque de alguna manera está dividido en etapas, ¿sí? Cada vez articuladas, y es científico porque la comunidad científica, es decir, los científicos en el mundo, llegan a determinados acuerdos sobre cómo debe ser un método que pueda ser considerado científico. Y aquí me voy a detener un segundo. Ustedes van a tener ahí en la guía que yo les mando un montón de definiciones de método que yo les pido que ustedes transcriban. Y hay que hacer acá una salvedad. Muchas veces se utilizan la palabra método, técnica y metodología como si fueran lo mismo. Qué sé yo, agarramos y decimos mi método para hacer tal cosa es tal y usamos la palabra técnica también de la misma manera. Pero cuando somos rigurosos, si queremos tener claridad conceptual, existen diferencias. No es lo mismo método, técnica que metodología, ¿sí? El método ya hice un poco referencia, vamos a comparar estos dos, ¿sí? Para eso he hecho este esquemita acá medio rudimentario. Cuando nosotros hablamos del método, estamos hablando de un procedimiento que es general, que abarca el total, por ejemplo, en la ciencia, de un proceso de investigación que está dividido aquí en diferentes etapas. Es decir, que el método sería todo el procedimiento, la forma de realizar toda la investigación, ¿sí? Mientras que la técnica es un modo también de hacer algo, es un procedimiento de actuación, pero es más chiquita, es más específica, es más concreta, porque se refiere al modo en que se realiza alguna cuestión
específica dentro de todo este proceso. Por ejemplo, en esta etapa o en esta etapa, por ahí pueden haber técnicas diferentes para realizarla, ¿sí? A mí me gusta dar, por ejemplo, salvando las distancias, pero como ejemplo, una receta, ¿sí? Cuando uno hace una comida, un postre o lo que fuera, tiene una receta acerca de cómo hacer ese postre. La receta sería todo el método. Todos los pasos están incluidos ahí sobre por dónde empiezo, qué voy haciendo hasta llegar al producto final. Pero las técnicas se refieren a cada paso. Por ejemplo, no sé, por decirle, cómo mezclar los ingredientes, ¿sí? Quizás eso lo hacemos en esta etapa de toda la receta. Y no todo el mundo mezcla los ingredientes de la misma manera. Algunos lo hacen manualmente, otros lo hacen con alguna máquina, otros lo hacen con algún otro implemento mecánico, ¿sí? Hay diferentes técnicas para mezclar los ingredientes, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una de las etapas. Por eso la técnica es mucho más específica. Y finalmente, respecto de la metodología, a veces usamos también la palabra metodología y decimos mi metodología para hacer tal cosa, cuando corresponde decir mi técnica o mi método. Porque la metodología, como su nombre lo indica, es el estudio de los diferentes procedimientos que hay para hacer algo, ¿sí? Y aquí llegamos a una cuestión interesante, porque si existe una metodología, significa también que no hay una sola forma de implementar o de usar un método, ¿sí? El método tiene una serie de funciones porque en general orienta a todos los investigadores, ¿sí? A qué tipo de instrumentos usar, a qué tipo de técnicas usar para llegar al conocimiento que pretenden llegar o a conocer algún objeto de estudio. Pero si bien nos orienta, es evidente que no todos aplican el método de la misma manera, porque no estudia igual o no investiga de la misma manera un sociólogo o un historiador que un astrónomo, que un físico, que un químico, porque al cambiar sus objetos de estudio, al ser diferentes, si bien todos tienen que plantearse un problema, construir una teoría, recolectar datos, esa manera de hacerlo es diferente porque es diferente también el objeto de estudio. Evidentemente, alguien que estudia el comportamiento humano no puede tener las mismas técnicas o instrumentos que alguien que estudia los planetas o que alguien que estudia la naturaleza o entes inanimados, etc. De ahí que la metodología estudia cómo utilizar esos métodos, cuáles son las ventajas y desventajas de investigar de una forma u otra, ¿sí? Y otra función muy importante del método científico, como lo dice acá, a ver, espero que lo lleguen a ver ahí, ¿sí? Es que me dice, el método me fija o me ayuda a definir los criterios de verificación. ¿Qué quiere decir acá verificación? Y bueno, obviamente uno está tratando con una investigación de captar lo que sucede en la realidad, ¿sí? Pero necesariamente cuando yo digo algo de la realidad, cuando yo construyo un conocimiento, lo estoy diciendo en forma teórica, es decir, utilizo conceptos relacionados entre sí que me permiten explicar esa realidad. Pero yo necesito que la realidad, de alguna manera, que la teoría concuerde lo más que se pueda con lo que la realidad es. Y para eso tengo que verificar la correspondencia que hay entre lo que la realidad es y lo que yo como investigador estoy diciendo de ella.
Y ahí el método me ayuda a cómo hacerlo. Por último, en esta primera parte, yo he puesto acá que el método no es un procedimiento cerrado. ¿Qué quiere decir? Que no está definido de una vez y para siempre, sino que está permanentemente sometido a debate para irlo transformando o adecuándolo al cambio que se produce en la realidad. Porque como la realidad cambia, ¿sí?, también es necesario que se modifiquen los procedimientos que los seres humanos usamos para conocerla. Y de ahí de que no podemos concebirla como algo cerrado, porque si no, si el método fuera cerrado, bastaría con que yo me aprendiera cuáles son los pasos, los aplicara y listo. Soy un investigador, soy un genio, y la cosa no es tan sencilla. Es como la receta, ¿sí? No basta que ustedes tengan la receta en la mano y hasta se la aprendan de memoria. Una cosa es tenerla en la cabeza y saber cuál es la receta, y otra es ir y hacer el postre. Probablemente te sale muy mal el postre, o ojalá te salga muy bien, pero lo cierto es que la aplicación del método requiere de mucha habilidad, de mucho conocimiento, de mucha teoría, de mucho estudio del investigador para aplicar el método a una realidad determinada. Por eso no es cerrado, ¿sí? Está en constante debate, y además la realidad nos va presentando permanentemente obstáculos, ¿sí? A veces se resiste a que la conozcamos, es muy compleja, y eso hace que tengamos que ir utilizando y pensando cómo o de qué manera, qué herramientas usar para tratar de ser lo más objetivos posible, lo más claro, lo más sistemático, lo más racionales posibles. Bueno, y respecto a que cambia su aplicación, ¿sí?, que lo habíamos puesto acá, claro, es lo que dije anteriormente respecto a que no todos usamos el método de la misma manera, y que eso tiene que ver con nuestra especialidad y con el objeto de estudio que tengamos. Bueno, por último, pensar en el método científico implica pensar científicamente, razonar científicamente, ¿sí? Y esto significa que para llevar adelante un proceso científico, tenemos dos soportes básicos que son fundamentales en todo razonamiento científico. Esos dos soportes son la teoría y los hechos de la realidad, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos el proceso de tratar de conocer un objeto de estudio, no vamos a la realidad como si no supiéramos nada, ¿no? Hemos leído, hemos estudiado, tenemos un conocimiento previo que tiene la forma de teoría en nuestra cabeza, es decir, de ideas o conceptos relacionados entre sí que tratan de explicar esta realidad, ¿sí? Y los hechos de la realidad es una serie de sucesos o de fenómenos que se están produciendo, ¿sí?, y que nosotros, a través de la investigación, estamos queriendo captar, ¿sí?, que estamos queriendo conocer, entender. Ahora, entre la teoría y los hechos de la realidad, necesariamente tenemos que introducir un tercer elemento muy importante, que es la verificación. Ya hablamos un poquito anteriormente, es decir, tratar de encontrar la correspondencia entre los hechos de la realidad y la teoría, porque si yo no tuviera alguno de estos dos elementos, es decir, lo único que tuviera es teoría y no la pruebo, ¿sí?, no la verifico a la teoría con los hechos de la realidad, es probable que yo sea un charlatán, porque estoy diciendo un montón de cosas, pero no tengo elementos en la realidad para probar lo que estoy diciendo. Y de la otra manera, si nosotros tuviéramos un conjunto de datos o de hechos de la realidad caóticos, y yo no tuviera conceptos para tratar de explicar lo que ahí sucede, eso para mí no significaría mucho, porque no lo puedo aprender, no lo puedo captar. Entonces necesariamente estos son
dos soportes fundamentales donde lo que tenemos que buscar es precisamente su correspondencia a través de un conjunto de actividades que me permitan verificar los hechos de la realidad o la teoría a través de los hechos de la realidad. Para eso es muy importante uno de los elementos que hablábamos anteriormente, que es la claridad conceptual, definir muy bien qué es lo que estamos buscando, nuestros conceptos, qué queremos decir cuando utilizamos una palabra para evitar confusiones. Bueno, espero haber sido claro y que les haya servido.